Buenos días, nuestro grupo está formado por María José López, Ana Rosa, Marina Sales, Ana Torres, Marta Blanca y María Carrión, y os vamos a presentar el traumatismo craneoencefálico. Aquí tenemos un breve recorrido de lo que vamos a tratar en este tema. Pues vamos a comenzar con la introducción. Tenemos que un traumatismo craneoencefálico es una lesión que se produce en el cráneo y en el encéfalo, que puede ser a causa de un impacto directo en el cráneo con otro elemento, y también es debido a movimientos de aceleración y desaceleración. ¿Cómo se pueden producir estos impactos? Pues a través de caídas, peleas y accidentes de coche. Dentro de los traumatismos craneoencefálicos podemos realizar una clasificación. Por una parte, en función de la gravedad. Aquí vamos a analizar y estudiar el nivel de conciencia del paciente. A través de la escala de Glasgow podemos valorar tres tipos de respuestas: la respuesta ocular, la verbal y la motora. Y de aquí obtendremos unas puntuaciones. Bueno, pues dependiendo de la puntuación que nos salga en la escala de Glasgow, obtendremos un grado u otro en el traumatismo craneoencefálico. Por un lado tenemos el grado leve, que tenemos una puntuación de 14 a 15 y tendremos a pacientes despiertos. En el grado moderado tendremos una puntuación de 9 a 13 y tendremos pacientes confusos y con lesiones intracraneales. Y en el grado grave tendremos una puntuación menor a 8 y el paciente estará en estado de coma. Por otra parte, podemos realizar otra clasificación y esta vez en función de la morfología. Aquí nos encontramos las focales y las difusas. Dentro de las focales podemos ver contusiones, hematomas y alteraciones cerebrales debido a un aumento de la presión intracraneal. Y en la difusa encontramos lesiones cerebrales de hipoxia, Ewing cerebral o edema cerebral. Y además podemos diferenciar entre lineales o estrelladas y abiertas o cerradas. Otra clasificación es en función del mecanismo, que pueden ser primarios cuando hay lesión o golpe, secundarios cuando las histaminas causan inflamación o terciarios cuando hay un mal funcionamiento del cerebro. Y ahora vamos a hablar sobre la epidemiología. Pues encontramos que en los traumatismos craneoencefálicos hay un aumento de estos casos en los países industrializados. Además, es la primera causa de muerte en los varones menores de 45 años a causa de accidentes de coche. Sin embargo, también es la primera causa de muerte en mayores de 65 años y esta vez se da por caídas. Y encontramos que la mortalidad se encuentra entre un 20 y un 30%. Dentro de la fisiopatología, vemos que a nivel celular hay una escasa disponibilidad de oxígeno, lo cual disminuye la energía en forma de ATP. Esta escasez de ATP altera el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio, generando un incremento de sodio en el interior de la célula. Esto ocasiona una mayor concentración de agua en el citoplasma, que a su vez produce un edema celular, alterando el metabolismo de las neuronas. Si esto no se interrumpe y continúa, el incremento del líquido intracelular ocasionará la muerte celular. Ahora vamos a ver los cambios que se producen en el parénquima encefálico. En el encéfalo, los líquidos se distribuyen en el medio intracelular o el extracelular. El escaso nivel de oxígeno que disminuye el ATP e incrementa el contenido de agua dentro de las neuronas ocasiona el edema inicial en el medio intracelular. Los factores que determinan la presión dentro del cráneo son la tensión arterial, el parénquima cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Cuando aumenta cualquiera de ellos también se ve aumentada la presión, pero el cerebro tiene cierta capacidad para permitir incrementos sin que se vean afectadas sus funciones. Esta capacidad se pierde cuando se altera la distribución de los líquidos como el líquido cefalorraquídeo o hematomas. Por otro lado, el traumatismo craneoencefálico provoca tanto edema cerebral
como hipertensión endocraneal. La hipertensión endocraneal puede ocasionar la tríada de Cushing, manifestada por hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios. También ocasiona daños a nivel del nervio óptico y edema pulmonar neurogénico. Si el edema cerebral y sobre todo la hipertensión endocraneal no se controlan, pueden poner en peligro la vida y la función neurológica del paciente. Otros efectos del traumatismo craneoencefálico es la cefalea, debida al estrés del accidente o a una alteración de las estructuras con terminaciones nerviosas al dolor. Por otro lado, la superficie cortical se vuelve más sensible y puede provocar crisis convulsivas. Finalmente, la comunicación persistente del sistema nervioso con el medio externo a través de fracturas incrementa el riesgo de aparición de infecciones como meningitis, empiema o absceso cerebral. A continuación os voy a hablar del tratamiento que para abordarlo se llevaría a cabo un orden protocolizado, como es la evaluación clínica, historia clínica, anamnesis, signos vitales, valoración neurológica y por último escala de Glasgow. Para identificar el traumatismo craneoencefálico se llevan a cabo dos técnicas, como son el TAC y la resonancia magnética. El traumatismo craneoencefálico puede ser leve o bien moderado y severo. En el leve, primero hacemos una observación mínima de 6 horas, administrando tratamiento analgésico. Pasado estas 6 horas, sin que haya habido deterioro, hacemos una observación domiciliaria. Y por último, en el caso en que haya deterioro, hacemos una observación domiciliaria con hojas de recomendaciones. En el traumatismo craneoencefálico moderado y severo, administramos analgésicos y sedantes como el fentanilo, midazolam o mórfico. También anticonvulsivos como la fenitoína, barbitúricos y para aumentar la tensión arterial media utilizamos sustancias vasoactivas tales como la dopamina, dobutamina o adrenalina. Por último, debemos de manejar la presión intracraneal. Para reducir la presión intracraneal, en la reanimación temprana aumentaremos la inclinación de la cama unos 30 grados. Para reducir el tamaño cerebral ocasionado por un edema, utilizaremos manitol y otra sustancia hipertónica. Para disminuir el líquido cefalorraquídeo, utilizaremos un drenaje. Y por último, para disminuir el flujo sanguíneo, utilizaremos hiperventilación para así conseguir una vasoconstricción. La monitorización en el traumatismo craneoencefálico es imprescindible para la evaluación del paciente. Se monitorizan constantes, presión intracraneal, saturación venosa yugular de oxígeno y presión de oxígeno cerebral regional. Los valores normales son de la presión intracraneal menor de 20 milímetros de mercurio, de la tensión arterial media mayor de 90 milímetros de mercurio, de la presión de la perfusión cerebral mayor de 70 milímetros de mercurio, de la saturación de oxígeno 95% y de la normocapnia entre 55 y 70%. Las medidas generales para tratar el traumatismo craneoencefálico son la posición del paciente, una correcta alineación corporal con la cabeza en posición neutra, evitando la rotación de la misma. Estabilidad hemodinámica. Conseguir una tensión arterial media adecuada. En el caso de que se requiera el uso de una droga vasoactiva, la droga de lesión será la noradrenalina. Normotermia. Si fiebre mayor a 38, usar antipiréticos y manta fría. Normoglucemia. La hiperglucemia empeora la lesión cerebral y aumenta la morbilidad. Profilaxis de la trombosis venosa profunda. Observar la posible aparición de signos. Cuidados básicos de enfermería para prevenir posibles complicaciones sistémicas. Lavado de manos y cuidado de las heridas para prevenir infecciones nosocomiales. Cuidados preventivos y curar de manera precoz las úlceras por presión. Minimizar el tiempo de inmovilidad del paciente. A modo de conclusión, el proceso de enfermería con un paciente que sufre traumatismo craneoencefálico sería recepción del paciente, movilización del paciente hacia la cama, monitoreo electrocardiográfico y permeabilización de las vías aéreas, medición estricta de signos vitales, observación de la diuresis y de la coloración de piel y mucosas, aliviar el dolor y realizar en lo posible el aseo diario y la movilización. Y hasta aquí estaría todo. Muchas gracias por vuestra atención.